Aclarando en la medida en que vaya viendo semiología o semiología lo tienen que aclarar. Y después en neurología lo vuelven a repasar. Bien, mi nombre es Julio Hernández, estoy en el servicio de neurología del hospital del complejo hospitalario universitario Ruiz Paz, es decir, en el hospital Julio Criollo Rivas, mal llamado Hospital del Cobre. ¿Okay? Cualquier cosa, aunque me vean que aquí como que parezco rígido y duro, los haya regañado ahorita por entrar con aquella bulla, estoy a la orden en el servicio. Lo personal, cualquier caso que tengan, ayudarlos. Bien, como les había dicho, vamos a basar esta clase sobre un órgano que por excelencia es un gran campo eléctrico. Ahí están todas y cada una de aquellos 9 billones de neuronas hablando, pero su voz es mucho menor que la de ustedes cuando estaban entrando, y entonces tenemos que usar amplificadores para detectar, ¿verdad?, eso que ellas están manifestando. La agenda de la clase, vamos a hablar qué es electroencefalografía, vamos a definir este electroencefalograma. Voy a hacer un pequeño recuento histórico rápidamente. El fundamento fisiológico, ustedes quizás ahorita lo tienen más claro que yo porque viene de fisiología, ¿verdad? Y cómo se capta un electro, vamos a identificar los ritmos y tener en cuenta ciertas consideraciones generales. Las indicaciones, que ya adelantamos algo, ¿verdad? Epilepsia, trastornos del sueño, alteraciones de la conciencia, el coma, las simulaciones, ¿ok? Son muy pocas las indicaciones verdaderamente dadas de un electroencefalograma. Y por último, este punto lo estoy introduciendo últimamente porque me parece también importante, ¿en qué condiciones debe ir un paciente para hacerse un electro? Lo ideal. Yo puedo agarrar ahorita y hacerle un electro a ustedes así como están, pero lo ideal lo vamos a ver allí. Electroencefalografía es el registro, es todas aquellas maniobras, todos aquellos procedimientos que nos llevan a registrar, ¿verdad?, la actividad eléctrica espontánea que se genera en la corteza. O sea, que lo que estudiamos es nada más que actividad eléctrica en la corteza cerebral, que esté influenciado por centros profundos, como el tálamo, alguna cosa, la sustancia gris, negra o alguno de esos centros, está bien. Pero el registro es de la actividad eléctrica en la corteza. Y refleja aquellas corrientes, ¿verdad?, que fluyen en los espacios extracelulares del cerebro, producto de la diferencia de potenciales que hay entre ellos. Y en este caso, cuando vamos a registrar un electroencefalograma, tenemos que hacer la acotación de que se hace sobre el cuero cabelludo, colocando los electrodos sobre el cuero cabelludo. Porque a veces podemos hacer un registro eléctrico de la corteza cerebral colocándolo directamente sobre la corteza. Y en ese caso se llamaría electrocorticograma. O a veces se pueden colocar electrodos más profundos, ¿no?, y sería lo hacen en los actos operatorios cuando están tratando de precisar ciertas zonas que están dañadas, ¿verdad?, o de tumor, algo así. Es un electroencefalograma, pero es de profundidad, algo así, pero no recuerdo bien. ¿Okay? Y el electroencefalograma, que es lo que leemos, ¿verdad?, es el registro gráfico obtenido por esos electrodos colocados sobre el cuero cabelludo y que va a leer la actividad eléctrica fundamentalmente de las células piramidales en la quinta capa. Esto nos va a permitir leer una gráfica que va a variar en el tiempo, ¿verdad? Una gráfica que presenta variaciones del voltaje en el tiempo, es decir, las abscisas del voltaje, las ordenadas del tiempo, y en base a eso vamos a poder determinar
amplitud, la morfología de la onda o del grafoelemento registrado y la frecuencia. En la electroencefalografía, la frecuencia se registra sobre ciclos por segundo. Y normalmente el espacio que uno, cuando ustedes leen un electro que tienen pequeñas divisiones verticales, entre una división vertical y otra, por lo general, eso quiere decir que allí se registró lo que ocurrió en 3 segundos. Y todo lo que se exprese de ondas por segundo se llaman hertz. O sea que si yo digo a 3 hertz, 3 ondas por segundo. Bien, como yo te lo estaba diciendo hace un rato, el electroencefalógrafo no es nada más que un sistema de amplificador. ¿Ok? Fíjense que él está determinado para registrar frecuencias que van por encima de los 150 Hz, ¿verdad? Y se lee a una velocidad de 3 centímetros por segundo. Este es un aparato de los actuales. Ya los aparatos antiguos, cuando yo estaba estudiando, que yo pasé por neurología, usaban unos aparatos que había un rodillo lleno de, o sea, enrollado de papel, iba saliendo, iba rodando, y las plumillas tenían tinta e iban dibujando lo que se registraba. Ahorita no, ahorita se hace digitalmente. Ya esos electroencefalogramas creo que, por lo menos yo creo que si no hay ninguno en Venezuela trabajando, ni en el mundo, ni en ciertas partes más avanzadas van a tener. En el 1870 se dieron los primeros pasos que llevaron al hombre a pensar que en el cerebro había actividad eléctrica. Pues estos señores, Fritz y Lipsig, eran médicos militares, y ellos a veces, en aquellas bajas que tenían el cerebro expuesto, se dieron cuenta que si estimulaban una parte del cerebro había una movilidad o había movimientos del otro lado. Ahí ya esto les estaba diciendo que había actividad eléctrica que estaba conectada hacia la otra. Fue después cuando Carton empezó a registrar, a determinar que había producción eléctrica cerebral en animales. Por lo general fueron en perros. En 1913, el señor determinó un electroencefalograma en un perro, pero fue en 1924 que Berger ideó adecuadamente un método con todas las imperfecciones y las limitaciones que tenía él, un método que permitía registrar el electro, que es la base de lo que ahorita vemos en los electroencefalogramas. Y eso le sirvió a él para determinar ciertos ritmos que siempre se leía en las zonas occipitales. Es el ritmo alfa, y también llamado ritmo de Berger. ¿Okay? Posteriormente, eso fue corroborado, imagínense, 10 años después, quizás habían avanzado las cosas, tenían más medios, y se hizo una demostración pública, ¿verdad?, en la Sociedad de Fisiología de Cambridge, de que sí, se podía registrar que habían ciertos cambios que eran similares a los que había descrito Berger. Y se le determinó ritmo de Berger, ritmo alfa. Esto es para recordar que la actividad eléctrica en la neurona se basa en lo conocido ya por todos ustedes en fisiología, el potencial de acción. Tenemos un potencial de acción que está en reposo, y cuando hay algún estímulo podemos, ¿verdad?, iniciar el potencial. Fundamentalmente la neurona origina un potencial, y lo que hacemos es hacer una sumatoria entre potenciales excitatorios postsinápticos y potenciales inhibitorios postsinápticos. Esa suma es lo que nos da eso. Ahorita se ha publicado la teoría para poder explicar bien de que hay 3 diferentes tipos de actividad eléctrica en la corteza cerebral, y se han tomado fragmentos y se han determinado que hay lo que se llaman como generadores de corriente o de actividad eléctrica. Está el generador A, que está situado a unas 500 micras de profundidad y que produce ondas negativas. Y por otra parte están el B y el C, el B que es más profundo y el C es más profundo que la A,
pero el B origina ondas positivas y el C ondas negativas. Esto no es, yo no me quiero parar mucho aquí porque esto no es la parte que les importa a ustedes. Me interesa más que si ven la parte práctica, la parte que van a asociar o que van a utilizar en la clínica. ¿Okay? También se pueden utilizar este registro eléctrico para hacer otros estudios que son empleados más que todo en investigaciones científicas. La transformada de Fourier, la transformada de Wavelet y la transformada de Ondelet. Cuando vamos a captar la actividad eléctrica del cerebro, los procedimientos consisten en hacerlo primero sobre el cuero cabelludo, lo que se llama electroencefalograma. Y ese registro normalmente se hace colocando los electrodos sobre la superficie del cráneo, pero a veces podemos tratar de registrar actividad eléctrica en sitios que son un poquito inaccesibles o son difíciles de llegar. Es decir, en la base del cuello, la base del cráneo, perdón. ¿Ok? Ya les voy a explicar cómo se va a hacer. Otra forma es colocando los electrodos sobre el cerebro expuesto, que se llama electrocorticograma. Y en actos operatorios podemos colocar electrodos localizados, se llama estereoelectroencefalograma, cuando colocamos electrodos profundos, estereoelectroencefalograma, que ahorita se los debía. Ahora, ¿qué tipo de electrodos podemos usar? Pasamos por los de punta, los introducidos, eran pequeños cablecitos que tenían la puntita descubierta ahí. Después de esterilizar bien la zona y de esterilizarlos a ellos, los introducíamos con unas pequeñas, como si fueran agujas, los introducíamos dentro del cráneo. Era molesto, era molesto. ¿Okay? Y ahorita tenemos dentro de esos otros superficiales, pero que ahora son adheridos a través de una pasta conductora, ¿verdad?, de contacto, de aguja, que ya no se usan, y ahorita ya hay ciertas técnicas que nos permiten colocarle de una vez a un paciente que tenga tal medida, colocarle un casco y ya todos los electrones van a quedar en sus puntos adecuados. Ya lo van a ver. Con respecto a los basales, podemos colocar electrodos esfenoidales a través de la nariz, faríngeo a través de la boca y a nivel timpano. De todas maneras, aún así, hay zonas del electro que se quedan sin registrar, como por ejemplo la cara medial. La cara medial no podemos registrar actividad eléctrica allí, y buena parte de la base del frontal se nos hace difícil. Con esto quizás tratamos de registrar actividad en la base. ¿Okay? Y los quirúrgicos, que pueden ser sobre la dura madre o corticales o intracerebrales. Fíjense, este es un electroencefalograma realizado con un casco de malla. Es muy práctico la colocación hasta llegar ahí, porque también en el electroencefalograma tenemos que registrar a veces cuando hacemos polisomnografía, es decir, el estudio del sueño. Ya es un estudio muy bien preparado, donde el técnico tiene que estar toda la noche con el paciente, más que todo cuando hacemos estudios de apnea del sueño o trastornos en el sueño. ¿Qué problemas hay? Fíjense que hay uno para registrar actividad en la cara, actividad respiratoria, y también cuando hacemos un electroencefalograma debemos de colocar electrodos que nos registren actividad cardíaca, un electrocardiograma, una derivación dada para la actividad cardíaca, porque en ocasiones la actividad cardíaca puede originar artefactos. O sea, ustedes tienen dudas, están leyendo un electroencefalograma y piensan, oye, esto parece una punta. Pero si tienen esa duda, se van por esa misma línea hacia abajo, y si coincide con la actividad cardíaca, con el complejo QRS, lo más probable es que eso sea un artefacto. Los montajes. Teniendo en cuenta que cada punto de registro, cada electrodo que se coloca es un punto de registro, podemos determinar diferentes tipos de montajes.
Hay algunos que se puede hacer el registro de la actividad eléctrica que registra un electrodo donde esté, donde se coloque, con respecto siempre a un electrodo referencial, que por lo general se coloca preauricular, ¿ok? Algunos en Europa lo colocan en la mastoide, y esos son los llamados derivaciones monopolares. Siempre son las que van a registrar cuando leen un electroencefalograma aquí a este lado, a la izquierda, van a estar dos letritas con números. Entonces supongamos que leen FA, F1A, C1A, o sea que todas van a terminar en A1, por ejemplo. Esas son monopolares, ya les voy a explicar por qué. O en otros casos, es el registro, es la diferencia de registro de potencial entre dos electrodos, estén cercanos o no. Ese es el bipolar, ¿ok? El bipolar. El monopolar también se le llama de referencia común, porque todos van a registrarse con respecto a una referencia en particular. Fíjense, un registro monopolar, esto por lo general puede estar colocado en la mastoides o preauricular. Aquí lo hacemos preauricular. El electrodo de referencia se coloca preauricular. Y todos los registros se hacen con respecto a él. Ese es el monopolar. Y está el bipolar, cuando es la diferencia de potenciales entre dos electrodos que no tienen nada que ver con ninguno, que siempre va a estar de referencia. ¿Ok? Si este fue del lado izquierdo con respecto al lado derecho, puede ser que sea del lado derecho con respecto al lado derecho, pero en el sentido longitudinal. Este es el monopolar. Montajes. El hecho de colocar los electrodos en ciertos puntos nos va a permitir que podamos hacer diferentes tipos de montajes. Por ejemplo, diferencias de potencial registradas entre electrodos que están colocados a larga distancia, ¿verdad? O entre electrodos que colocan contigo, o montajes que pueden ser realizados entre electrodos que están en distancia corta o que son vecinos. Pueden ser en forma longitudinal o puede ser en forma transversal. Circulares, triangulares, de la línea media, con referencia cefálica, estos serían monopolares, o con una referencia no cefálica. Puede ser el metón, perdón. Es una referencia no cefálica, ¿verdad? Fíjense, un montaje circular longitudinal, un montaje de línea media y montajes transversales. Para el registro del electroencefalograma se ha tratado que a nivel mundial se pongan de acuerdo. Los europeos todavía a veces hacen registros que no cumplen con esto, pero se ha tratado de unificar los criterios de cómo realizar un registro. Fundamentalmente se ha tratado en congresos de determinar lo que la Sociedad Americana de Electroencefalografía ha determinado. Por lo menos que se hagan 16 registros, o sea, colocar 16 electrodos por lo menos. Antes se podía hacer uno básico de 8 llamado de Graf, que ya dejó de usarse. Y utilizar el sistema 1020, ya le voy a explicar qué es el sistema 1020, para la colocación de los electrodos. Y que cada registro debe tener, por ejemplo, 3 diferentes tipos de montaje. Por ejemplo, un monopolar, un bipolar transversal o un bipolar longitudinal. ¿Ok? Y la duración mínima de un electroencefalograma debe ser de 30 minutos. Y el paciente debe estar cómodamente acostado o semisentado en una poltrona y cerrar los ojos. Esos son los requisitos para realizar un electroencefalograma adecuadamente. Y el hecho de aplicar la escala 1020 o el sistema 1020 nos permite comparar, por ejemplo, si en China o en Kuala Lumpur, donde sea, hicieron un electroencefalograma con el sistema 1020, lo podemos comparar con uno que hagamos aquí sin ningún problema. ¿Okay? Fíjense, ¿me perdona? Todo lo que está hacia el lado
izquierdo es impar, todo lo que está colocado hacia el lado derecho, todo lo que está colocado hacia el lado derecho es par, porque quiere decir que esta cabeza está así, ¿verdad? La estamos viendo aquí. Punto nasal y punto occipital, o nasion o ilium, también lo llaman así. Sistema 10-20, para explicarlo. Después que ustedes han colocado una referencia preauricular en el lado izquierdo que se llama A1 y colocan una referencia preauricular del lado izquierdo que se llama A2, de allí vamos a trazar una línea desde ese punto hasta la otra. Va a pasar por el vértex. Y vamos a trazar otra línea desde el punto nasal hasta el punto occipital, ¿ok? Y después de haber medido esas distancias, le vamos a sacar el 10%. ¿Qué quiere decir? Que los primeros electrodos que coloquemos, el temporal medio izquierdo o el temporal medio T4 derecho, va a haber una distancia del 10% de lo que mida de aquí hasta aquí. ¿Ok? Igualito va a ocurrir en la longitudinal. Desde el punto nasal o desde el punto occipital, vamos a colocar un electrodo en la línea media, que sería el occipital 6, el occipital 0, o el frontopolar 0, va a tener una distancia del 10%. Todos los que se coloquen después de eso en estas líneas o en líneas diagonales va a tener una distancia del 20%. Eso es lo que se llama el sistema 10-20. De aquí del nasion a la frontopolar hay 10%, del ilium a la occipital 10%, pero después entre ellos 20%. Todo lo que está a la izquierda es impar y todo lo que está a la derecha es par. Más de lo mismo. Cuando realizamos un electroencefalograma, se requiere que hagamos ciertas maniobras. Ya dijimos que el paciente, cuando se le está haciendo el electroencefalograma, está acostado y con los ojos cerrados. O sea, hacer un electro con los ojos abiertos, eso está mal hecho. Es con los ojos cerrados. Perdón. Y se le puede pedir al paciente, ¿verdad?, al cabo de unos minutos de estar haciendo el electro, que abra los ojos. Y esa apertura de los ojos es de una duración de 5 segundos y se le hace en 2 o 3 ocasiones. ¿Ok? Eso es para buscar si haya reactividad o no de del ritmo que encontramos a nivel occipital, que ya les voy a decir el ritmo de ver. Debemos hacer hiperneo o hiperventilación de 20 minutos en 3 ocasiones. De 20 ocasiones por 3 minutos. Y estimulación fóbica, que la vieron en el aparato. Hay un aparato que está difuminando luz. Una estimulación fóbica intermitente que se realiza a 40 centímetros de distancia del paciente con una duración de 10 a 20 segundos. Y el paciente debe estar lo más que se pueda hacer dormido o inducido el sueño somnoliento. ¿Okay? En el momento de hacer el mejor electro es el que se hace con el paciente en somnolencia, o si se duerme mejor. Las ondas, por lo general, las amplitudes normales van entre 10 a 100 microvoltios y las frecuencias van desde 0,5 a 100 Hz. ¿Qué quiere decir 0,5? Que puede ocurrir la mitad de una onda en 3 segundos. ¿Okay? O pueden ocurrir 100 ondas por segundo. ¿Okay? Depende de la actividad de la corteza. Llegamos a los ritmos. Tenemos el ritmo alfa, el ritmo alfa, que es el conocido como ritmo de Berger. Voy a empezar por él porque ese es lo primero. Cuando uno hace un electro, lo primero que uno busca es, a nivel de las derivaciones occipitales, el ritmo de alfa. Ver si está normal, ver si tiene la frecuencia que normalmente debe tener acá, de 8 a 13, eso es estricto. Ya un alfa por debajo de 8
hay algo, está alterado, algo no está bien. Y por encima de 13, si la amplitud es un poco mayor, hablamos de que es un ritmo beta que puede estar sustituyendo al ritmo alfa, pero muy pocas veces podemos hacerlo. La frecuencia media del ritmo alfa es de unos 10 Hz y no debe de estar por debajo de 8. La amplitud o voltaje promedio del alfa es de 50 microvoltios, variando entre 20 a 80. ¿Ok? Y después buscamos el ritmo beta, que por lo general está parieto temporal, el ritmo beta, que es mayor de 13 Hz, pero es de una amplitud, fíjense que es de una amplitud menor que el alfa. Es más rápido, pero de menor amplitud que el alfa. Se dice que cuando pasa de 25 Hz es un ritmo anormal. Y por último, tenemos los ritmos delta y teta, que son llamados los ritmos lentos, que no deben de estar en un paciente despierto, sino que aparecen en el sueño o en la somnolencia. De 0,1 a 4 Hz, con una amplitud de 70 a 100 microvoltios, muy amplio, es una onda que va en el electro así, muy amplia y que va alta lentamente. Y el ritmo teta, que es mayor de 4, hay más cantidad de ondas, y menor de 8 Hz, con una amplitud promedio de 50 microvoltios, un poquito menor que la delta. Vamos a verla una por una. Ritmo alfa, un segundo. Esta distancia que vive aquí es un segundo. Si ustedes se ponen a contar las ondas que hay entre este y este segmento, debe de estar entre 8 y 13. Ese es un ritmo alfa. El ritmo beta, ¿verdad?, mayor de 14 Hz, que es más rápido y por lo general un poquito menor. Y los ritmos lentos, aquí hay por ejemplo 1, 2, podemos decir que hay 3 Hz, 3 ondas en un segundo. Sin embargo aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, está dentro del rango, ¿verdad? Ritmos lentos, ritmos del sueño, si aparecen en el paciente que no está dormido, siempre significa que hay algo patológico, siempre significa anormalidad. Otra vez lo mismo. Vamos a analizarlos uno por uno. Ritmo delta. Normal, como les había dicho, es normal durante la somnolencia o el sueño. También se puede ver en la hipernea, cuando mandamos a hiperventilar al paciente. Son anormales cuando se está lenta y su presencia en el adulto despierto siempre es patológico, se lo acabo de decir, siempre es patológico. Son las ondas más lentas del electroencefalograma y también las de mayor voltaje. Son las más grandes que ustedes puedan ver. Eso es delta. Es normal también durante el sueño, ritmo lento, durante la somnolencia y hipernea. Es normal, hay variantes. Hay variantes. Dentro de los patrones inmaduros podemos conseguir que es normal que lo consigamos en niños, ¿verdad? Y tiende a desaparecer con la maduración cerebral. Su presencia más allá de los 25 años es patológica. Son simétricas y sincrónicas, se puede presentar en vez del ritmo alfa como una variante normal. En algunos casos podemos buscar, cuando vemos el electro, podemos buscar en las derivaciones occipitales y encontrarnos un ritmo lento, que si lo correlacionamos con la clínica podemos, pero tenemos que estar seguros para poder considerarlo como una variante normal en un adulto. Normalmente se registra una moderada cantidad en regiones parentotemporales y tiene origen talámico, o sea, el control es talámico. El beta, frontocentral o frontotemporal, ubicación, o sea, tiene que ver con la cintura lorándula, se registra abriendo y cerrando las manos con los ojos abiertos. El paciente está con los ojos abiertos y le decimos que abra, haga una actividad motora. En ese momento debe de aparecer el ritmo beta. Es eminentemente unilateral y cuando es bilateral y asimétrico, es asimétrico y asincrónico. Se bloquea con los movimientos o con la intención de realizarlos voluntarios del hemisferio contralateral. Debe de estar presente un adulto normal en vigilia y desaparece con el sueño. Desaparece con el sueño.
Sin embargo, cuando este desaparece, deben aparecer el teta y el teta, ¿verdad? Es característico en niños y adolescentes. Y llegamos al ritmo alfa, el popular ritmo alfa o ritmo de Berger. Es dominante en las desviaciones occipitales, bilateral, y puede extenderse hacia otras regiones, pero por lo general siempre está en occipital. Se aprecia mejor con los ojos cerrados. Se atenúa o bloquea con los ojos abiertos normalmente. O sea, el paciente está con los ojos cerrados, se está registrando un ritmo alfa y se le dice abre los ojos, y en el momento que se abren los ojos, el ritmo alfa inmediatamente se bloquea, disminuye en amplitud. Eso es normal, es reactivo, se dice que es reactivo, eso es lo normal. Lo anormal sería que el paciente está con los ojos cerrados, tiene un ritmo alfa y le dicen que abra los ojos y el ritmo alfa sigue igualito. Entonces decimos que es un ritmo alfa reactivo, es anormal. Desaparece con la somnolencia y está asociado al estado de vigilia. Su reactividad, lo que le estoy explicando, puede ser expresión de daño o sufrimiento cerebral. Y es el ritmo que más se ve en los pacientes adultos normales, es decir, por encima de 25 años, considerado el ritmo del adulto normal. Fíjense, eso es un ritmo alfa y es reactivo, ¿verdad? Se bloquea con la apertura ocular, es reactivo. Lo patológico sería que aquí pareciera en ese segmento el ritmo sin modificarse, habiendo abierto los ojos. O sea, esto es lo normal, que sea reactivo. Bien, llegamos a las consideraciones generales a tener en cuenta cuando hablamos de electroencefalografía. Se los dije al principio, es un complemento de la clínica, no da diagnóstico. Puede contribuir, pero no da diagnóstico. ¿Okay? Muy útil como evolución, como factor, como variable evolutiva y de pronóstico. Tiene una gran variación con la edad. No es igual a leer un electro de un niño que de un adulto. Hay muchas variaciones fisiológicas, consideradas fisiológicas, que a veces hacen cometer errores en los niños. Es un estudio que les dije al principio, es netamente, su valoración es netamente del visual, del técnico. Y hay pocas, por cierto, hay pocas manifestaciones que ver allí, hay pocos grafoelementos y es visual. Entonces depende mucho del personal técnico y requiere gran expertise. Existe tendencia, lo que le dije, existe tendencia a prejuiciarse cuando sabemos el diagnóstico del paciente. Entonces lo ideal es que el técnico que haga el electro no sepa nada de lo que tiene el paciente. Él dé su opinión y yo como médico vengo y digo sí o no. ¿Ok? Porque en algún momento puede salir el paciente de la consulta con un tratamiento que se le está haciendo al estudio. No están tratando al paciente, están tratando al estudio. Esto es lo característico. Los patrones patológicos típicos son infrecuentes. Los frecuentes son las atipicidades. ¿Sí? Es un campo muy escabroso, muy difícil. De verdad que es muy difícil. Y los límites de normalidad son amplios, sobre todo en los niños. Es muy afectado por fármacos. Por lo general, cuando vamos a valorar a un paciente para hacerle un electro, sugerimos, si está tomando ya un medicamento, no se debe de suspender, más cuando tiene una epilepsia, por ejemplo, que está controlada, no debemos suspender el tratamiento. Pero si es un paciente que estamos estudiando de nuevo, que está debutando con un problema, que tenemos la sospecha de que sea una epilepsia, no debemos de suprimir los medicamentos, ¿okay? Se debe suprimir. Y también es muy susceptible al movimiento, al sudor, a la respiración. Por eso es que cuando el sitio ideal para hacer un electroencefalograma es un sitio en penumbras, acostado cómodamente, que si se puede dormir mejor, y las paredes deben estar
y sonorizada. Por lo general se coloca colcho para evitar cualquier ruido que venga del exterior. Esto es lo frecuente, la presentación de variaciones fisiológicas. Tiene una ventaja, podemos hacer maniobras, apertura ocular, hiperventilación, movimientos, ¿verdad? Mandar a hacer movimientos y registrar, por ejemplo, el movimiento que registramos, el beta. ¿Recuerdan? El beta. Y el análisis es muy subjetivo. Requiere condiciones especiales, ya se lo dije. Las indicaciones propiamente del electroencefalograma son pocas. Ya lo habíamos dicho aquí antes de que colocaran el video. Epilepsia, los trastornos del sueño, pero aquí en trastornos del sueño hay que hacer un estudio como debe ser, que dure toda la noche, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¿Okay? Y para hacer diagnóstico diferencial de trastornos psicógenos y simulaciones, trastornos psiquiátricos se está usando últimamente mucho, y determinar muerte encefálica. Hay otras indicaciones, pero por ejemplo en quirófano, un paciente que se está operando, por ejemplo, de un tumor, tratar de salvar tejido cerebral que esté bueno, que no esté invadido por el tumor, ¿verdad? Y en algunos casos podemos valorar a veces un paciente con un coma hepático, por un electroencefalograma nos puede ayudar también. La preparación para realizar un electro. El paciente tiene que estar con una supresión del sueño desde la noche anterior. Supongamos que el paciente se va a hacer el electroencefalograma mañana. Se le cita para mañana a las 6 y media, 7 de la mañana. El paciente hay que decirle que tiene que suprimir sueño. Solamente va a dormir 4 horas, o de 12 a 4 o de 2 a 6. Máximo 4 horas. Y de la hora que se despierte, tiene que estar despierto hasta el momento de hacer la lectura. Debe de acudir con el cabello limpio y seco. ¿Ok? No suprimir medicación que esté tomando, y no debe de tomar bebidas estimulantes de la noche anterior. ¿Cuáles son las bebidas estimulantes? El té, el café, el chocolate, la Pepsi Cola, la Coca-Cola, ¿verdad? El Red Bull. Esas bebidas energizantes se dice que tienen un poder como de tomar 50 o 100 cafés cuando se toma un Red Bull. ¿Ok? No se debe de suprimir la medicación que está tomando el paciente. De todas maneras, un buen electroencefalografista sabe cuando hay actividad medicamentosa en el registro, una actividad muy bajita, muy fina, que no es actividad epileptiforme ni es actividad paroxística. Uno siempre ve y dice, este paciente está tomando algún medicamento. Y el paciente debe de acudir habiendo desayunado bien, porque las variaciones o las bajas de glicemia también pueden originar problemas que no nos conviene registrar. Fíjense rápidamente que yo voy a buscar la onda alfa. occipital, aquí, occipital izquierdo, occipital derecho, ¿cierto? Sí. Este es par y este es impar. Y voy a buscar el ritmo ahí, es lo primero que yo voy a buscar. ¿Este es el ritmo? ¿Cómo se llama este ritmo? Ver. Ritmo alfa. Y debe tener entre 8 a 13. Aquí debe haber entre 8 a 13 ondas por segundo. Este electro le faltó aquí. ¿Un registro de qué? Un electrocardiograma. Porque si en algún momento aparece un artefacto por aquí, o nosotros nos vamos, coincide con el momento también del electro, probable que eso sea un artefacto. Este es un electro normal, por cierto. Estos son movimientos musculares, quizás el paciente se movió allí. Esto es un electro completamente normal. Yo no le voy a hablar de electros anormales aquí, porque esto es para hablar de lo normal, técnicas de electroencefalografía. ¿Qué tipo de montaje es este? No, sí, 10-20. Eso no lo podemos saber por aquí. ¿Qué tipo de montaje es este? Con lo que acaban de escuchar en la clase. ¿Ah? ¿Cómo? No.
Eso es un montaje bipolar. ¿No recuerda que les dije que ustedes siempre tienen que buscar las letritas y números que están aquí? Si aquí estuviera P6 A2, T4 A2, F8 A2, FP2 A2, P4 A2, 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 toditos al A2, es que están haciendo con una referencia siempre fija. Ese es monopolar, sería monopolar, porque este es un bipolar. La bibliografía, si quieren revisar, en el Adams, Principios de Técnicas Especiales de Adam y Vic, el Jaime Toro también tiene algo de electro muy bueno. Y hay un sitio en internet de la Universidad de Alcalá donde hay un capítulo sobre electroencefalografía que está muy bueno. ¿Ok? Terminamos.